Es un lujo estar aquí. Quiero dar las gracias a Antonio por contar conmigo, el público asistente. Y bueno, me toca a mí presentar lo que no iba a presentar, pero he podido tener la información y bueno, procedo a leer unas breves palabras para poner en contexto al poeta que nos acompaña. Antonio Ríos, Málaga, 1987. Reside en Estepona. Es economista de profesión, pero su perenne pasión es la poesía. Así, gusta de hallar un hermoso equilibrio entre la lírica de los números y la geométrica belleza de las palabras. En noviembre de 2021 publica su ópera prima Horizontes Verticales, editorial Algorza, que con un estilo contemporáneo clásico supone un viaje a través de 30 caminos que sueñan con ser destino. En mayo de 2022, varios poemas contenidos en dicha primera obra son publicados en la antología Raíz de Verso, editorial Imagenta, y ese mismo mes consigue obtener el primer premio en el primer certamen de poesía en vivo Manilva Metáfora, con su poema Tan cerca, tan lejos. En enero de 2023 consigue el premio al mejor poema colaborativo con Hemisferios, otorgado por la plataforma de literatura, letras y poesía. En abril de 2023 participa como poeta invitado en Mar Poética, prestigioso festival de poesía que anualmente se celebra en Marbella, y en noviembre del 23 obtiene el 11º Premio Internacional de Poesía Covíbar Ciudad de Rivas, con su segundo libro, La ingravidez que somos, que hoy vamos a presentar, publicado por Ediciones Vitruvio en enero de este año 2024. Bien, y en mi experiencia, mi contexto, nuestro contexto, fue hace 2 años en el ciclo o en el certamen L de Lírica, que se celebró aquí una regional, y Gonzalo Escarpa, Pita Sopena me invitaron a ir. Pude conocer a Anaís Vega, gran amiga nuestra, sí. Te conocí a ti. Sí. Y cuando fue tu intervención, recordarás que yo incluso arranqué un aplauso, dije hay que votarte y de verdad me emocionó mucho aquellos poemas. Estaba tu familia, se creó un clima donde yo me sentía muy próximo a ti sin conocerte, a través de la poesía, ese misterio que genera la palabra. Entonces, como dije al principio, es muy grato para mí estar aquí. Te agradezco el cariño y tu generosidad. Y ya para entrar de lleno al libro, o no sé si tú quieres sumarte al agradecimiento, decir algo. O... Sí, bueno, obviamente agradecer a todos los amigos, familiares, queridos que están aquí hoy conmigo. Es un día muy especial, la primerísima vez que puedo presentar en la capital, donde nací, aquí nací. Y es un honor con Antonio, un poeta al que quiero y admiro y bueno, en el proyecto El Tercer Piso, que agradezco a Héctor su generosidad, se le echa de menos, pero bueno, por fuerza mayor pues no puede estar aquí. Así que bueno, gracias a todos, a Proteo, a todos vosotros que estáis aquí con nosotros y sobre todo a ti, mi querido amigo. Pues gracias. Yo tengo que decir que no esperéis sistematicidad. Yo me manejo muy mal con el orden. Vamos a charlar, vamos a ver qué pasa. Y también vamos a ser consecuentes con la poesía, sí, ¿no? Sí. Además, una de las cosas que comentamos es que no sé de qué vamos a hablar. Y eso me parecía muy importante, no saberlo. Así que yo te dejo a ti. Pues mi primera pregunta, después de leer tu libro, que ya digo que, como hemos hablado varias veces, me sorprende por ese vuelo poético tan alto, tan aspirando a lo sublime, pero sin olvidar lo cotidiano, etcétera. Lo primero que me gustó fue el título, que es lo que entra en una primera ráfaga. Y yo quería preguntarte que bajo esa bella combinación, ese sintagma, la ingravidez que somos, ¿qué se esconde, qué enuncias o cuál es tu mensaje, la ingravidez que somos? El título fue de las cosas que sucedieron casi al final. Y fue gracias, una vez más, a mi buen amigo Bob Dylan, que escuchando una de sus obras de arte, en una de sus canciones dice: la gente no nace ni muere, solo flota. Y me pareció muy interesante el mensaje que, bueno, asumirnos, o es tal y como yo lo interpreté, asumirnos entes flotantes.
como si existir de alguna forma fuera estar sometidos a ciertos vaivenes, ciertas circunstancias. Cuando Ortega dijo yo soy yo y mi circunstancia, pues ciertas circunstancias que de alguna forma escapan a nuestro control y creo que nos obligan a permanecer en un estado de ingravidez. Y bueno, esa es la ingravidez que somos, el peso con que cargamos. Quizás sea, no quiero ser pesimista, pensando que somos entes pues, flotantes, ¿no? Pero sí que, desde mi punto de vista, asumir esa realidad y que estamos sometidos al gobierno de determinadas fuerzas. De hecho, la física tiene aquí en el libro un papel muy importante. Yo, desde luego, de física entiendo poco, simplemente como aficionado totalmente amateur, pero sí que cuando tuve un conjunto de poemas y de alguna forma quise estructurar y darle una arquitectura propia al poemario, más allá del propio contenido, quise crear un continente con una vida propia. Bueno, pues recordé, y sobre todo con la palabra ingravidez, empecé a un poco indagar, y recordé que los alquimistas pues ya hablaban, en la Edad Media ya hablaban un poco de lo que yo aquí quería decir, que hay elementos, 4, que para ellos regían la naturaleza y regían la realidad y todo estaba sometido a sus designios. Pero es que la alquimia no acabó ahí, sino que la física actual viene a decir lo mismo, con otras palabras, pero los físicos han llegado a las conclusiones de que el universo, tanto a nivel cósmico como a nivel subatómico, está sometido a una serie de normas que dependen de lo que ellos llaman las interacciones fundamentales o fuerzas fundamentales. La energía gravitacional, el electromagnetismo, la energía nuclear, fuerte y la débil. Es decir, hay 4. Entonces, al final, vienen a decir que de nuevo hay 4 fuerzas que gobiernan y hacen que lo que sea es, porque así ellos lo indican. Pero tanto los alquimistas como los físicos sabían que había algo que se les estaba escapando y los alquimistas lo llamaron el éter o la quinta esencia. Los físicos le llaman la energía oscura y desde mi punto de vista está muy relacionado con el concepto, llamemos científico, de Dios. Algo que no son capaces de saber, pero entienden que debe estar para que de alguna forma el resto de elementos conjuguen correctamente. Entonces, esa sería la idea general. La arquitectura del libro está dividida en esas interacciones fundamentales de la física. Lo que hago es esa idea general particularizarla en el ser humano y decir, bueno, qué elementos, qué fuerzas o interacciones fundamentales moldean al ser humano, qué circunstancias, qué emociones, y es como divido el libro en 4 más 1. Siempre me gusta decir que son 4 más 1 capítulo porque ese más 1 es, bueno, esa posible, ese éter. Y lo hago de una forma cronológica, es decir, intento pensar en lo que podría ser la vida de una persona tipo y elementos que de alguna forma pues le van a someter. Entonces, el primer capítulo, sería la primera interacción fundamental, es el capítulo más oscuro. De hecho, Máximo nos lo podrá confirmar, se ha tirado 9 meses en oscuridad total dentro de la madre, ¿no? Entonces nacemos a oscuras y casi todo empieza en una oscuridad total. Y bueno, consideré que el libro debía empezar por ahí, por una parte quizás un poquito más convulsa, más caótica, más tenebrosa incluso. Pero después de esa oscuridad intento hallar algo de luz y pasaríamos al segundo capítulo, la segunda interacción, donde ahí intento poner sobre la mesa esperanzas, algo de luz, y en concreto lo hallo a través del arte, como si el arte, y más concretamente a través de la poesía, como si fuera una posibilidad de luz, como si con el arte, con la poesía,
pudiéramos escapar de la tiniebla. Y de eso va el segundo capítulo, esa esperanza. El tercer capítulo sería quizás la consumación de la esperanza, que yo la hallo en el amor. Quizás el amor sea la expresión más perfecta de una esperanza, el saberse enamorado, el sentirse enamorado, el ser un enamorado, creo que es donde acaban las esperanzas y donde empiezan, como si fuera un círculo, ¿no? que ahí haya su grandeza. Ese sería el tercer capítulo. Claro, en esa cronología que empieza en la oscuridad, la esperanza, el amor, como todo, pues llega a su punto de inflexión y llega a un punto que es el cuarto capítulo, donde lo que intento poner sobre los poemas ya son una madurez, una experiencia, una toma de conciencia. La persona ya ha llegado a una altura que le permite plantearse cuestiones. Es el capítulo más filosófico del libro. Empezar a pensar en la vida y en la muerte. Y bueno, ese es el capítulo que también de alguna forma da pie al quinto, que sería el capítulo sobre la fe, sobre Dios. El cuarto acaba ya con la idea de muerte sobre el terreno de juego. Entonces, claro, inevitablemente abre la puerta a una posibilidad, a una ausencia o a una presencia de un Dios, y ese sería el quinto capítulo, el capítulo de la fe. Entonces, de alguna forma, intento que el lector pues se sienta ingrávido y se sienta sometido a esa serie de interacciones y esas realidades. Me he sentido ingrávido. Que bueno, obviamente desde mi más que humilde punto de vista, pero creo que son elementos que en algún momento de nuestras vidas nos van a pillar desprevenidos. Pues me parece una magnífica reseña, yo diría que ya puedo irme. No, pero quería decirte que a propósito de la heterogeneidad del libro, en ese fluir ingrávido, yo he detectado justo eso, ¿no? Puntos de inflexión, de algún modo también alguna circularidad, porque se inicia el libro quizá con una tirada de dados, lo cual remite al azar, al destino, y el cierre quizá también deja una ventana abierta a mirar un destino, un horizonte, y quizá retomar como en Piedra de Sol, pero con otra perspectiva, esa circularidad en un libro. Entonces yo me he dado cuenta de que trazas la cotidianidad, por ejemplo, en el hecho de buscar aparcamiento, dándote cuenta en el ir absorto que no tienes coche. Eso es. Y quizá hay también una pátina humorística, hay un soneto que el mismo Aldana firmaría, yo creo, es buenísimo. Hay también poemas de amor, que a mi juicio son los que mayor potencia semántica le dan al libro, y justo aquí viene la pregunta. Como dices, la esencia en este fluir de páginas en tu libro es muy variopinta, hay muchos esquemas presentes, pero la nota común o el cauce por el que tú vuelcas tu mundo, tu idea de poesía, además ya el principio con la dedicatoria también es muy sugerente, a Alicia, mi centro de gravedad. ¿Estás de acuerdo conmigo que, pese a tener mucha riqueza temática, es un libro de amor? Pues sí, y un libro de amor no solo hacia una persona, sino también intento, esto está muy relacionado con lo primero que has dicho y que está totalmente a conciencia, ese margen de error, esa posibilidad de azar, es una posibilidad que tiende a la esperanza y al optimismo, que entiendo que una persona esperanzada es una persona, pues bueno, el amor a la vida, el amor a la posibilidad. Incluso a la hora de estructurar el libro, también quise, bueno, estos son quizá mensajes ahí un poco subliminales, pero que no son por azar. Hemos hablado que son 4 más un capítulo, es decir, 5. Cada capítulo tiene a su vez 5 poemas. Quería que fuera así, que el número 5 tuviera una connotación importante. Pero claro, no quería que fuera, es decir, no quería pensar que todo lo que estoy diciendo es, porque no lo sé. Entonces quise añadir un poema 0 o un poema 26 para precisamente añadir esa posibilidad de azar, esa lanza al destino sus dados, es decir, asumir que quizás todo lo que he dicho es falso.
es un error. Entonces, me parecía importante añadir ese punto de azar y romper esa perfección de 5 por 5, 26 poemas. Y bueno, lo intenté así para precisamente añadir la posibilidad de error, pero también la posibilidad de acierto. Es decir, siendo un libro, la mayoría de libros donde yo hallo luz, considero que el amor es luz, por lo tanto podrían ser perfectamente libros de amor. Es decir, el amor, una de sus vertientes y una de sus manifestaciones es el amor conyugal o el amor, pero desde luego cualquier, es decir, para mí uno de los versos de amor más hermosos que hay es Hoy es siempre todavía, de Machado. Es decir, me parece que es un verso de amor y es del amor a la esperanza, amor a la vida, a la posibilidad. Entonces, visto desde ese punto de vista, creo que sí, que es un libro sin duda de amores. Y además, creo que con el manejo que haces de la física, se presta la formulación sobre elementos químicos, el cálculo matemático, toda esta terminología científica volcada al poema, muy astutamente la conviertes en producto de amor, bueno, producto de amor queda muy raro, sí. En ofrenda de amor, vamos a decirlo de una forma mística. Y realmente cuando uno lee, por ejemplo, características del bosón de Higgs y al premio Nobel hablar de que en un ceptosegundo hay 3.000 millones de segundos dentro, de algún modo tú con las fórmulas juegas también a eso y hablas de la cosmología a partir de un beso, eso es. Hablas de detener el instante, en algún poema se genera esa imagen. Entonces me parecía que en efecto era un libro de amor muy potente. Y te lanzo otra pregunta, tomando en cuenta... No tiene ahora que ver quizá tanto con el libro, sino con tu percepción sobre lo que un poema ha de tener. Tomando las 4 fuerzas, la nuclear débil, fuerte, electromagnética, gravitacional, me la he aprendido, eso volcado en una especie de alquimia poética a un texto, ¿qué 4 ingredientes le exiges tú a un poema para considerar que ahí hay un poema bueno? Por ejemplo, el ritmo, uno de ellos, que yo pondría. Pues sí. Desde luego... Una de las cosas que estoy intentando como autor es, por ejemplo, prescindir en la medida de lo posible de las rimas, por ejemplo, porque me parece que quizás, no es que tenga nada en contra de la rima, pero creo que añade una especie de fuegos artificiales que no sé, que quizás puedan llegar a desenfocar el mensaje y haya un exceso de... Es como el muro de sonido, ¿no? Que quizá la música que da la rima eclipse la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, rima la quitaría. Ritmo, desde luego. Mensaje. Sobre todo, creo que... quizá una de las cosas que intento a la hora de escribir un poema, Gilabert... Me hizo hace poco una entrevista y la verdad es que suelo repetir esto porque me gustó lo que dije. Entonces, me preguntó qué consideraba que era un buen poema, ¿no? Y yo le decía que consideraba un buen poema un diálogo del poeta consigo mismo donde el lector tiene la última palabra. Entonces, eso es uno de los ingredientes que creo también importantes, porque al final un poema no es un diario, o entiendo, ¿no? Que no debe ser tampoco un diario, sino que creo que debería tener una aspiración de universalidad y de reverberación en una persona más allá del propio autor. Sí que considero y me gusta que los poemas tengan huellas dactilares del poeta identificables. Me parece que les da un acento, un color y les da la personalidad que lo define. Pero creo que también uno debe intentar escribir pensando que cuando alguien ajeno a él lo lea, de alguna forma le haga temblar positivamente, cree una especie de una falla en la sombra, ¿no? Como digo en un haiku de ahí, para que precisamente pueda brotar la luz. Entonces, entiendo que ese es otro de los elementos para mí importantes en un buen poema, que tenga un eco más allá de la belleza que el poeta sea capaz de plasmar en un poema, que tenga un eco, que tenga un mensaje. Ritmo, mensaje, te quedan 2. Ritmo, mensaje. Para mí también es muy importante
una elegancia en las palabras. Y además la palabra elegancia me encanta. Yo la uso siempre que puedo, pero desde la acepción de saber elegir, ¿no? de elegir. Y creo que esto está relacionado con lo otro, que cuando uno ponga una serie de palabras, entienda que van a quedarse ahí, a ser posible, por los siglos de los siglos. Tiene que ver con el amor propio, no puedes dar cualquier poema. Exacto, entonces intentar acertar en la medida de lo posible, saber elegir las palabras adecuadas para transmitir el mensaje y para quizás crear una belleza, la belleza que debe transmitir un poema. Creo que debe ser ajena. No significa que porque algo sea trágico, algo no pueda... De hecho, me parece muy difícil intentar escribir sobre algo trágico y que sea bello. Pero creo que es posible. Es decir, hay que intentar saber elegir, ser elegante con las palabras para que la belleza sea quizás una seña de identidad. Y bueno, quizás uno de los últimos elementos, pero que vuelva a estar relacionado con eso de que al final el lector pueda llegar a tener la última palabra. Intentar, que esto es muy difícil, conseguir crear un mensaje complejo desde la sencillez. Creo que eso es de lo más difícil de conseguir. Volviendo un poco a Machado, ¿no? O sea, me parece que hoy es siempre todavía, que son apenas 4 palabras. Cuánto mensaje, cuánta filosofía hay en esas 4 palabras, y son 4 palabras que no son, no sé, crepúsculo, ¿no? Hoy es siempre todavía. Son 4 palabras normales. Y a mí me parece que es una de las alturas poéticas más grandes que se han alcanzado. Entonces, mensaje, esa capacidad de poder comunicarte en un poco un tú a tú, sin perder la belleza, sin perder la capacidad de elegir bien las palabras, pero sin olvidar que creo que el poeta tiene también una cierta responsabilidad a la hora de escribir el poema, como yo lo veo, ¿no? Quizá haya poetas que no sientan responsabilidad alguna y bueno, sea simplemente un acto de necesidad de escribir lo que sea, pero yo creo yo intento hacerme responsable de lo que escribo. Genial. Bueno, has hecho una teorización sobre el ejercicio poético y aprovecho entonces para preguntarte, porque claro, hay un poema que es Acto Poético, creo que se llama así, sí. Y concluye de manera lapidaria, como un apotegma, una sentencia que hay que cumplir. Dices que la poesía es un acto de defensa personal. Viene a decir eso. Uh-huh. Entonces, yo aquí me alejo un poco. Quizá quiero saber qué piensas tú. Yo no considero que la poesía tenga una función práctica inmediata, uh-huh, ni que sea prolongable a un universal, uh-huh, pero sí que creo que en el microcosmos que uno va generando en su rutina, el poema, sin duda, los que escribimos, pues creo que lo hemos experimentado, sí nos ayuda a eliminar la rémora vital, a descargar un poco el hastío, a ir sobreviviendo, y ese aire fresco que uno consigue construir con un poema sí que es productivo para uno. Uh-huh. Pero la función práctica o social o incluso ese cinturón de karateka, ¿no? La poesía es defensa personal. Uh-huh. No sé contra qué, no sé para qué y no sé en qué sentido tú lo acuñas, uh-huh, pero me llamó la atención porque ahí hay una teorización nuevamente, sí, de tu poética. Realmente lo que pretendo de hecho ese es quizás un poema un poco más subversivo, más asalvajado, porque de hecho contradice algo de lo que he dicho. Escribe como si nadie te leyera, empieza pero porque al final lo que ahí intento poner sobre la mesa es que está muy bien esto de ser poeta y de escribir, pero somos personas, y creo que en mi caso, una de las cosas que más me han transformado es la poesía. Entonces intento defenderme de todo aquello que considero un error, de la vulgaridad de la realidad que podamos vivir, de aquello que veo que pueda ser una inercia colectiva que no conduce a ningún sitio, un viaje a ninguna parte. Entonces, si un poema es capaz de transformar positivamente
al menos al poeta, y en este caso es lo que me refiero considero que entonces puede que acabe siendo una mejor persona. Yo es a lo que aspiro, es decir, yo a lo que aspiro en esta vida es a ser la mejor persona posible, lo mejor que pueda. Y desde luego una de las herramientas que uso es la poesía. A mí la poesía, no solo escribir poesía, sino leer poesía, me sirve como, digamos, como trucos para hallar un cierto estado meditativo, para conectar con lo que pueda considerar que es el camino. Y esa es la defensa personal, ¿no? No es no quiero verlo desde luego desde un punto de vista bélico, sino también como una invitación a despertar, ¿no? A intentar despertar individualmente. Yo siempre he pensado que siempre la paz en el mundo, siempre he pensado que es una de las mayores utopías posibles. Sin embargo, lo que no es una utopía, a mi juicio, es la paz en tu mundo. Es decir, hay muchísimas cosas que están a nuestro alcance, en nuestro campo de actuación, en la casa, en nuestro grupo de amigos, en nuestro trabajo, que realmente podemos procurar la paz en ese nuestro mundo. Y si este verbo que ahora se usa muchísimo, si eso se viralizase, si cada uno de alguna forma quisiese la paz en su mundo, esa utopía que es la paz en el mundo se habría alcanzado, porque sería una viralización de la paz de cada uno de los mundos. Y entonces, para mí, una herramienta más, sin duda alguna, es la poesía. La buena poesía, la poesía que realmente tiende hacia la luz y hacia la esperanza y se defiende del oscuro, creo que debe abrazarse y debe ser un camino transformador. Entonces, esa es la universalidad en la que creo. Desde luego, ningún poema tiene una acción inmediata, pero sí creo que es un granito, un pequeño rayo de luz que va quedando ahí, va quedando y se va acumulando. Y si es capaz de transformar a una persona, no solo el que lo lea, sino el que lo escriba, creo que esa persona va a contribuir a la sociedad y por ende a un mundo mejor. O esa es quizá una de las esperanzas que quiero seguir abrazando. Palabras de un sabio. Pues muy bien. Y también siguiendo con... No sé si el señor... Sí. Si hay oportunidad. Sí, claro. Sí, si quiere, si podemos... Sí, por supuesto. Pues adelante. Nos hace un favor, yo no tengo muchas preguntas. Perdona. No. José Mateo. Encantado, José. Sí, y me gusta muchísimo el planteamiento que hace. Muchas gracias. Muchísimo. Pero en el punto último, que ese del amor etéreo y tal, se me ocurre llamarle espíritu. No Dios, espíritu, porque para mí lo que mueve el mundo es el empuje del espíritu. Llámale Dios, llámale amor, llámale como quieras. Ese empuje es el que mueve y nos mantiene al mundo como tal. La ingravidez que somos, claro que somos parte de la ingravidez y somos natatores, claro, por supuesto, es bellísimo. Y lo que quería es, si esa ingravidez, ese amor, se germina o se emerge de lo físico, del mundo, o viene de fuera. Para mí es que viene de fuera. No lo sé. Y entonces esa disputa, esa dicotomía que se mantiene entre el exterior y el interior, es una guerra permanente. Entonces, sí, sin duda. A ver cómo podemos encajar cielo y tierra. Claro. Que son cielo y tierra. ¿Cómo se mete el cielo en la tierra y la tierra en el cielo? Para mí ese es el reto. Entonces, a ver qué podemos ver sobre esa ingravidez, que en el fondo es el espíritu, llámale como sea, el que es creyente lo mete por un lado, el que no es creyente lo meterá por otro, mágico, aventuras, dioses, fantasía, mitos, pero en el fondo lo que nos mueve, llámale como que según la etapa de la historia y los nombres que le han ido dando, en el fondo es un espíritu que conforma el mundo y no nos damos ni cuenta. Por ahí va la cosa. A ver si puede aportar algo de esa preocupación que yo la tengo, desde luego. Gracias. Muchas gracias, José. Pues
comparto plenamente la opinión del amor como motor, como motivo. Es más, yo, bueno, hago aquí un pequeño spoiler, yo me considero una persona creyente. Al final le doy la razón tanto a los ateos como a los sintoístas, como a los católicos. Es decir, todos estamos equivocados y llevamos la razón a la vez. Por lo tanto, puesto a elegir, puesto a tener que decantarme por una opción, y no quiero pensar que sea meramente por una cuestión de, bueno, supervivencia animal o una reacción lógica frente al miedo a que... No, es que considero, honestamente, que es tan extraño esto de vivir, es tan a veces absurdo, ¿no? Todo lo que la realidad, que entiendo que debe haber un motivo. El motivo es lo que yo llamo Dios, simple o diosa. Es decir, me encantaría que fuese una mujer. Mejor diosa, mejor. Sí, 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 me encantaría pensar que es una mujer. Pero es el amor, desde mi punto de vista, cuando un poco por cuestiones geográficas, pues bueno, quizás tenga más clara la concepción religiosa de Jesús, ¿no? Entonces, para mí Jesús, el mensaje que prácticamente relata o relatan a través de los evangelios, es un mensaje de amor. Al final viene a prácticamente a poner sobre la mesa, decir, amaos los unos a los otros, ¿no? Y creo que ese es una de las, si no la razón primordial que pueda llegar a darle sentido a ¿para qué? Para mí esa es la gran pregunta, ¿para qué estamos aquí? O sea, quizás para nada, y no seré yo quien lo niegue, pero si me tengo que decantar por un para qué, creo que es para amar, en cualquiera de sus manifestaciones. Y cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, creo que el reino de los cielos está aquí, o sea, es intentar hacer de la tierra, de lo que hablaba antes, la paz en nuestro mundo, hacer esa tierra prometida, es tu casa, son tus amigos. Haz que esa sea la tierra prometida. Y el único ingrediente es el amor. Entonces, sí que considero que dentro de la ingravidez que somos, el amor puede que sea el único hilo que pueda en algún momento dado, que como una estrella polar, decir, bueno, pues hacia ahí está la verdad, el camino. Y sí, considero que el amor es el reino de los cielos, desde luego. Pues sin duda el amor yo creo que es lo que propicia conexiones, y el amor te nutre de otras sombras, de otras luces, y al final se instaura una especie de territorio compartido. Y en este sentido, llevando esto a tu libro, el amor en la literatura, el amor en la herencia, en las influencias, yo observo con la mirada filológica de cerradura y lupa que hay la mesura de poetas como Ada Salas. Hay una elegancia que tú comentabas que yo asocio mucho a Álvaro García, otro Álvaro aquí presente, Álvaro Galán, Lorenzo Oliván, son poetas muy sonoros. También veo esa visión de Marzal. Todo este elenco de nombres, que sé que tú los disfrutas mucho, ¿te han acompañado en el proceso creativo? En definitiva, ¿qué lecturas han forjado en parte este libro? Porque claro, ese amor que decías, ¿no? Eres tú fragmentado en otros. ¿Cómo lo reconcilias en un libro y das tu voz y pones tu nombre en el aire? Quizás el poemario que más haya de alguna forma propiciado este libro, o sea, por supuesto todos esos nombres van dejando una serie de huellas y una serie de señales y de lugares a los que asirse para realmente uno sentirse como en casa. Pero sí que es verdad que hay un libro que a mí me cambió la vida como lector de poesía, y por eso empieza con una cita de ese libro, es Hijos de la ira, de Dámaso Alonso. En ese libro hallé no solo una ruptura con los cánones más convencionales de esa poesía rima, sino destruir un poco lo ortodoxo. Me gustó mucho eso. No estaba acostumbrado, la verdad es que yo nunca fui un gran lector de poesía, por lo tanto, que es algo que me alegra, que tengo muchísimo todavía por leer. Y ese fue quizás un libro que fue un punto de inflexión brutal y me abrió mucho los ojos. Y en ese libro hay muchísima física, hay muchas galaxias, hay muchas estrellas, y le dio también... o sea, tengo que agradecer a Dámaso que, bueno, de alguna forma la estructura
con esas fuerzas están verdaderamente inspiradas en Hijos de la Ira y en, pues bueno, en cierto vocabulario que usa Dámaso en el libro. Entonces ese quizás sea la obra... El libro clave. Clave para eso y mi querido Bob Dylan. Qué bueno. Pues sí, yo observo, como digo, esa herencia, esos intertextos, porque a veces son estilemas que te remiten a otro poeta y de algún modo en esa persecución que uno hace del poeta que lee, ve pistas, ¿no?, sobre en dónde ha bebido él. Sí, sí. Y de algún modo yo señalaba esos terrenos porque, ya digo, hay unos ingredientes muy, muy similares y enriquecedores y de los que yo también iba a decir apropio, pero me nutro y pongo pues al servicio de mis poemas. Pero bueno, se trata de eso, ¿no? Un amor compartido en la palabra. Y en este amor, por no perder la pista de ese hilo rojo, en el primer poema que ya hemos hablado, que yo en el segundo bloque voy a ser el que lea ese poema y ya Antonio leerá, hará una selección. Hay una imagen, la de los dados, como digo, que bueno, aquí podríamos hablar de Mallarmé, pero eso lo dejamos para un café tranquilo. Pero el concepto de musa o el concepto de mujer esposa, que en tu caso es Alicia, bien, una pregunta biográfica, quizá de prensa rosa, no lo sé. ¿Cómo es ese primer encuentro con Alicia en tu vida? Pues sucedió el 20 de noviembre del año 2007. Esto no está planeado, ¿eh? Sí. Y bueno, aquí tengo a Pedro, amigo del alma. ¿Quién es Pedro? Pedro, señor de la barba. Ah, vale. Pedro fue uno de mis asesores personales a la hora de decantarme o no por esa chica que estudiaba periodismo en Málaga. Y yo tenía apenas 20 años, ella 19, o sea, con toda la juventud ahí efervesciendo. Y bueno, pues sucedió que conocí a Alicia. El 20 de noviembre del 2007 fue concretamente el día, la noche, mejor dicho, que nos dimos el primer beso. Entonces, para mí, ese es mi aniversario. O sea, yo celebro el aniversario de boda y tal, pero mi aniversario oficial, en mi calendario personal, es el 20 de noviembre de cada año, ¿no? De hecho, el poema que se llama Del beso y sus cosmogónicas consecuencias va de eso, es decir, cómo está el universo en el que todos estamos, pero luego están los... Por eso de los universos múltiples, lo creo porque creo que en el momento en el que nace una relación, quizás el beso como un Big Bang, se crea un universo nuevo, un universo propio, con sus propias leyes, con sus propios cuerpos orbitantes y realmente me parece muy bello como ese universo que compartimos, ¿no? De hecho, si me permites, perdón, hay un poema en el libro, un precioso, que creo que relata como una especie de matrioska. Tú estás ubicado en el universo, vas bajando a tierra y aterrizas en una pupila, en un reflejo y en una común unión, ¿no? En el sentido de vínculo. Sí. Entonces me parece que va al hilo de lo que estás diciendo. Totalmente. Y de nuevo intentando poner conceptos astronómicos, conceptos físicos. Ese poema le tengo especial cariño porque es eso, es una especie de zoom invertido. Lo que en física se llama el universo observable, que técnicamente se le llama así, pues es aquello donde, es decir, la luz, al final lo que vemos es la luz, el reflejo que han dejado los cuerpos. Y el universo observable es todas las luces que nos han llegado. Entonces se puede realmente saber qué es lo que a día de hoy con nuestros telescopios y con la tecnología que tenemos, qué es lo que se puede ver. Entonces, lo más lejano que podemos llegar es el supercúmulo de Virgo, no sé qué, por ahí lo digo. Obviamente no me lo sé de memoria, me tuve un poquillo que investigar. Entonces, lo que hacía en ese poema es, bueno, vámonos al final, que es el inicio, a su vez. Me gusta esa circularidad, claro. Que lo más lejano, lo último que vemos es lo además, ese esquema se presta a lo poético. Claro. Entonces voy de más lejano hacia, la Vía Láctea, el Sistema Solar, la Tierra, Europa, España, ¿no? Málaga, Estepona, una casa, una mujer, unos ojos, una pupila y dentro de esa pupila, pues mi reflejo, ¿no? Como si yo realmente, ese es mi universo, ¿no? Mi universo observable. Y bueno, de alguna manera, ese amor que nació el 20 de noviembre del 2007, pues llevó aparejado un universo propio. ¿Se me permite un chiste?
que sin ser ni tú ni Becker oftalmólogos, tú le das un mejor tratamiento a la pupila. Bien, gracias. No sé si hay mucho tiempo porque quiero que evidentemente leas una última salvo pregunta. Que queráis que nos vayamos, yo... No, lo digo porque ahora viene la lectura, que todos estarán deseando escucharte. Entonces, una breve pregunta que vuelve a ser un poco querer ser espía de tu laboratorio poético. ¿Eres más un espíritu o un temperamento de poeta jardinero, en el sentido de que va podando y en el proceso busca el asombro o se detiene ante lo inaudito porque no debiera estar ahí o porque le provoca un sobresalto? O, por otro lado, te sitúas más en el control metódico del arquitecto con un plan, diseños, lápices, ángulos y va formando con precisión su libro. ¿Cómo trabaja Antonio Ríos? Pues ambas. Y el proceso, en mi caso, es el siguiente. Creo que un poeta debe intentar, o es que no tiene otra opción, porque esto es como una especie de... Yo siempre lo he comparado con algo como el que ve fantasmas, ¿no? Es una cuestión paranormal y dice, bueno, pues veo fantasmas, pues el poeta está sometido al asombro, probablemente de forma inevitable. Y esa es, quizás para mí, el paso, ni siquiera uno, porque como es incontrolable, es el paso cero. Es decir, permanecer atento, permanecer con una mirada como máximo, que mi hijo, todo es un estreno, todo es un asombro, todo es inocencia. Y creo que esa mirada es la mirada poética, el intentar hallar la belleza. De hecho, Horizontes Verticales, el primer poemario, intentaba indagar en ese concepto, en la verticalidad, es decir, el horizonte quizás sea lo cotidiano, pero hallemos la verticalidad, lo que es aparentemente invisible en los horizontes. Entonces, esa sería la primera de las facetas de un poeta, el ser una persona que observa la realidad con otro punto de vista, porque quizás no pueda evitarlo, y se vaya nutriendo de una forma aparentemente pasiva, pero realmente activa. Una vez que esa materia prima está dentro, aparece lo que yo no tengo explicación alguna, a mí me sucede, y es que en cualquier circunstancia anómala y repentina brota un verso. A mí me ha sucedido en una oficina de Hacienda, por ejemplo, que es el lugar menos poético que yo conozco, pero yo estaba esperando para que el funcionario me atendiese y brotó, y estaba el número que llega y, hostia, no puede ser que ahora me haya... Y sí, sucede en lugares poco comunes. Esa para mí es la segunda parte, que es la parte mágica, es la parte paranormal, es la parte, bueno, como si los griegos, ¿no?, que decían que los dioses te daban ese primer verso, pues si existen las musas y existen los dioses del verso, es como esa ofrenda que ellos te hacen. Esa sería la segunda parte. La tercera parte es, una vez que llega ese verso como un regalo, intentar trabajarlo, intentar estirar esa idea, ese concepto, esa serie de palabras y desarrollar lo que sería un poema en bruto. Todavía es carbón, aún no es diamante, todavía es carbón. Y entonces aquí está la parte a veces más complicada, que cuando uno está en ese fervor ya de la tercera parte, decir, vale, ya me voy a poner, te pones a escribir, y consideras que tienes un poema. Y casi siempre, no sé si a ti te ha pasado, pero acabas el poema y estás súper orgulloso. Dices, hostia, esto es lo mejor que voy a escribir nunca. Sí, bueno, a propósito de esa sensación, dice Roberto Bolaño que el poeta, incluso el que pensemos más mediocre, ha experimentado ese fuego, esa magia de hoy duermo tranquilo. Claro. Entonces, a mi juicio, ahí no acaba el proceso. Sería un error que acabase ahí, porque acaba quizás hipnotizado por esa, pues esa inspiración que te llega, ¿no?, ese momento de creatividad. La cuarta parte, que para mí es fundamental, es mete el poema en un cajón, olvídate de él durante un tiempecito y vuelve a él pasado unos días, una semana, incluso meses. Y entonces está la labor de, quizás más de artesano, de venga, voy a empezar a quitarle capas innecesarias, pulirlo. Esa es la parte de hacer del carbón diamante. Para que luego digan que hay paro, ¿eh? Jardinero, arquitecto, claro, artesano. Entonces, quizás ese sería, en mi caso, sí. Es el método. Sí, se hablaba tradicionalmente del poeta guión jardinero en su proceso, el novelista arquitecto, pero creo, a mí también me ocurre, que conciliar dos perspectivas tan
útiles para ciertos momentos en lo que luego genera algo, yo creo que decente. Y bueno, sin más, si te parece, leo el poema maravilloso. sin Pasamos título al recital. y ya te escuchamos. Es uno de esos poemas que, bueno, Antonio ha dicho antes, aspirar a la sencillez, bueno, mejor dicho, aspirar a la belleza desde la sencillez. Y creo que aquí lo consigue, incluso en la extensión, es algo breve, pero que en su densidad semántica es no infinito, pero sí circular, que es otra forma de infinito. Así que aquí va, sin título. Lanza el destino sus dados. ¿Acaso sed, río acaso? Pudieran ser nubes, lodos, la ingravidez que somos, el peso con que cargamos. Y ahora es todo tuyo el libro. Muchas gracias. Bueno, pues ese poema que se titula Sin título, a conciencia, es el poema que abre el libro antes de todas las fuerzas fundamentales y bueno, obviamente da el título al poemario y creo que es un resumen de lo que he intentado decir, ¿no? en el libro. La ingravidez que somos es un peso al que bueno, tenemos que asumir y abrazar. Y bueno, ahora voy a hacer un repaso por cada uno de los 5 capítulos, leyendo un poema de cada uno de ellos, y empiezo por el que sería la primera interacción, el primer capítulo, el poema más oscuro. Este poema es una especie no, es una autocrítica hacia ciertas conductas humanas que han llevado a la naturaleza y a la realidad, pues a lugares poco acertados. Y bueno, me gustaría, de alguna forma, quiero que la naturaleza pues tenga la última palabra, que la tendrá, y por eso en este poema soy un poco cruel en cuanto al desenlace, porque considero que es lo justo. El poema se llama Y supimos del fuego. Chasquido de rocas, el primer incendio. Nuestra historia es una herida que no sabemos cerrar. Más allá de nuestros ojos, bajo las prepirenaicas líneas de nuestras manos, tras nuestra huella, el viento observa, paciente y mudo. Pero una tarde cualquiera se curvarán los abedules, la niebla pastará libre en las costas, brotarán los juncos en la avenida gris. Será el gorjeo de una alondra, la última canción del mundo. Bueno, y pasamos a el capítulo de la esperanza, después de este caos primigenio. La esperanza que, como decía, la hallaba a través del arte y en este caso concreto del poema. Este poema se llama Orografías. La belleza es la imposibilidad de lo imposible, me dices, y en tu mano anidan, ligeros, varios pétalos de jazmín, blancos como lágrimas de nieve fresca que aproximas, sin mácula, a mi rostro. Inhala su aroma fractal, que repose su sexo invisible en tus labios. Desnúdate, me dices, y sé que un poema no es sino la pira funeraria del lenguaje, exequias, la orilla última a la que acuden, oh solemnes cetáceos, a desangrarse y morir de tanta vida las palabras. Y ahora tú que conoces de las galaxias su anhelo, su luz irreversible, dejaré que me devores, dejaré que me conviertas en tu más fiel espejismo, me dices, y en silencio las montañas se han comenzado a mover.
Bueno, pues ya se han comenzado a mover las montañas y damos paso al capítulo del amor. Y me voy a decantar en esta ocasión por el soneto, que yo sé que a mi querido Antonio le gustan los sonetos. Fantástico. No se me dan bien, pero por eso me encantan, ¿no? Admiro los sonetos. Para mí es quizás una de las estructuras poéticas más bellas que se hayan inventado y que los siglos le dan la razón y ahí están. Y creo que sepas que me tiré a la sextina por sí. desistir del soneto. Sí. Probablemente sí. Y bueno, este soneto, como todo el libro, como todo lo que escribo, pero concretamente este soneto, pues lo dedico a Alicia. Y me vais a permitir el primer verso concretamente compartirlo con Máximo. El poema se llama A tú, y entre paréntesis mi ventura. A tú, mi ventura. Ya solo me interesa tu sonrisa, su esbelta precisión, su curvatura. No invoco más edén que la mesura que enjoya de tus labios la cornisa. Tu dicha me alimenta, la precisa luciérnaga en tu rostro, la blancura que robas a los astros, mi armadura, tu huella virginal, oreo, brisa. Permíteme extirpar cada rugido, el vértigo abisal de cada pena, que brote como lava en tu latido. Permíteme ser pecio de tu arena, que muera por vivir en ti embebido. Oh mares, oh naufragios, luna llena. Maravilloso. Bueno, y ya el amor lo ha colmado todo y llegamos al cuarto capítulo, al capítulo más filosófico, más donde la vida y la muerte ya comienzan a aletear, ¿no? Como una pregunta, como una respuesta. Y a este poema le tengo especial cariño y se lo dedico a también mi buen amigo Leonardo Cohen. Se llama el poema I've seen the future, brother, it is murder. Mientras buscas aparcamiento piensas, ¿cuándo fue la última vez que viste la nieve? Que tocaste el blancor de ese agua cristalizada. En la radio del vehículo, un señor especula con la posibilidad cada vez más violenta de que un tsunami sin precedentes anegue las costas occidentales andaluzas. No le prestas atención, como a todo lo que supones ajeno, lejano, pero en su tono de voz pausado y subterráneo parecieras oír al mismísimo Leonard Cohen y sonríes y comienzas a tararear The Future y es entonces, después de varias decenas de vueltas a la manzana, cuando adviertes que no tienes coche, siquiera sabes conducir. Vivir es inventar finales alternativos a la muerte. Este es otro ejemplo de final lapidario, no admite réplica. Muchas Final gracias. alternativo a la muerte, brutal. Muchas gracias. Y bueno, pues muerte, y me vais a permitir que abrace esa quinta esencia, esa posibilidad de Dios, y ya acabo con el capítulo. Y me hace ilusión dedicártelo a ti, querido amigo, porque además, después de leer tu poemario primero maravilloso, Apostasía, me inspiré ciertamente en todo lo que los versos me contaron. Y de hecho, subliminalmente, la palabra apostasía está aquí, y siempre que leo este poema viene a mi cabeza ese poemario. Y bueno, creo que ambos somos personas que acostumbran a mirar al cielo esperanzados, pero yo mantendré una fe inquebrantable en la certeza de nuestro abrazo. Así que este es para ti. Gracias. Inescrutables. De esta apostasía en que yergues tus altares, no quedará sino el bostezo de otra imberbe letanía, la llaga abierta del crepúsculo sobre pétalos de jacaranda,
y empaladas a su cruz, tus pupilas abisales, pero querrías asir el viento, abarcar su geometría, su danza incandescente. Aun entonces no entenderías que el fuego es más que un vasto páramo de luciérnagas disecadas, un asombro del que los mapas no esculpirán su huella tenue. Y quizás esto sea todo, todo aquello cuanto los dioses convinieron suficiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.